Impacto del COVID y del confinamiento en el cumplimiento de las obligaciones. Esta es la hoja de ruta que les ofrezco, que les presento. Son numerosos tópicos. Buena parte de ellos se responden en clave de derecho de las obligaciones. Es un derecho de las obligaciones que mira hacia el terreno negocial, porque allí haré foco a los incumplimientos de obligaciones de génesis lícita. Básicamente pienso en los contratos. Y por tanto les propongo estos puntos a seguir en ese orden. Sintéticamente, primero vamos a hacer una aproximación a partir de datos duros, para dimensionar un poco la problemática, la coyuntura, desde elementos objetivos, extrajurídicos y jurídicos, para luego ya abordar la cuestión estrictamente hacia el incumplimiento de las obligaciones y que se enmarcan por completo en nuestra asignatura. Como es un recorrido extenso, en algún punto les propondré hacer una pausa para renovar el aire y luego terminar con su contenido. A ver, ¿cómo empezó todo? Hagamos un poco de memoria. Pero claro, ¿cómo empezó todo? Quizás recordemos las primeras noticias, lo que sucedía en Europa, pero a partir de Wuhan, esa ciudad china que poco conocíamos y que ahora conocemos algo más, el origen de la epidemia. Pero antes de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia que sucedió el 11 de marzo de este año, no olvidemos que el país, la República Argentina, estaba en un contexto complejo. Y, a ver, lo digo de manera terminante, no porque nadie lo dude, sino quiero hacer foco en una ley, la 27541, que se dictó en diciembre del año pasado, que declaró la emergencia pública en materia económica, en materia financiera, fiscal, administrativa, sanitaria, social, y en otros órdenes o campos. O sea, veníamos en un contexto complejo y se le sumó la pandemia, declarada como tal oficialmente por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de este año. Bueno, bastante pronto, al día siguiente se dictó el decreto 260 que dispuso el primer confinamiento. También, si hacemos memoria, vamos a recordar que ese confinamiento se dispuso para los casos sospechosos, los contactos estrechos y los que hubieran regresado de los países desde donde importamos la pandemia. Pero como esto iba creciendo y nos asustábamos mucho por las noticias que llegaban desde Europa, una semana después, el 19 de marzo, se amplió el confinamiento obligatorio para todos. En este contexto complejo, tan difícil de administrar, bueno, se hizo foco en la tutela de ciertos vulnerables, de ciertos grupos o colectivos, especialmente vulnerables, débiles, frágiles, que podían sufrir mucho más en este contexto. Por tanto, se dictaron una serie de medidas que beneficiaron a inquilinos, a deudores hipotecarios, medidas que se dictaron en marzo mismo, ¿verdad? Y que también llegaron a deudores de tarjeta de crédito. Se prohibió el corte del suministro de ciertos servicios públicos imprescindibles. También se benefició a ciertos trabajadores, otorgando subsidios para el pago de los salarios. En fin, ahí lo encuentran en la placa. Entiendo que, en pocas palabras, se ha elegido a categorías de personas que efectivamente sufren de manera particular o más aguda los efectos del COVID y del confinamiento. No son los únicos, ya lo creo, pero
son claramente sujetos que sufren de manera particular, aguda, profunda, los efectos de toda esta situación anómala que tanto nos angustia. ¿Mm? ¿Y qué se hizo a favor de cada uno de ellos? Ahí lo encontramos en la placa, no me voy a detener, pero se dispusieron medidas concretas en auxilio de esas personas. También en términos macro, no puedo dejar de, al aproximarnos, ¿no?, a la cuestión específica que nos compete, no puedo dejar de señalar la complejidad mayúscula, macro, del contexto general, y pienso en aquellos que tienen que tomar medidas para el beneficio común, el bien común que persigue, ¿verdad?, la administración del Estado, en cada uno de sus poderes. Y pienso, sin duda, especialmente en el Ejecutivo, porque es menester la adopción de medidas concretas, de medidas urgentes, y esa velocidad es propia del Ejecutivo, mucho más que del Legislativo. Aún, por cierto, cuando se espera del Legislativo que avance, que dicte las leyes que se requieren. Digo lo uno y también, por supuesto, digo lo otro. Ahora bien, ahí también identifico esos núcleos que han recibido algunos beneficios, insuficientes, pero beneficios importantes, al fin. Y lo cierto es que más allá de todos esos beneficios, hacia el final hablaré puntualmente de los inquilinos, del congelamiento de los cánones, de la prohibición de desalojo y algunas otras medidas, pensando en los inquilinos, ¿no? Eso hacia el final. Pero, claro, en la medida en que el Estado dicta decretos, sanciona leyes de emergencia, de necesidad y urgencia, en un contexto de emergencia, por supuesto que todo esto afecta, incide en los contratos. Altera el equilibrio contractual en la medida en que dispone beneficiar a uno, lo que significa perjudicar al otro. Esto significa intervenir. Insisto, intervención que considero necesaria en virtud de las circunstancias, pero ahora hago foco en el impacto que efectivamente produce toda esa intervención en la dinámica obligacional. Y para solamente señalar la perspectiva filosófica, esto pone de manifiesto la complejidad macro y la incidencia de las medidas en el equilibrio contractual. Todo esto pone de manifiesto la tensión entre seguridad jurídica y justicia. Porque cuanto mayor incidencia se resiente la seguridad jurídica, en procura de una mayor justicia, dando cuenta de las circunstancias anómalas, atípicas, en beneficio de aquellos colectivos que requieren una especial protección. Así que esto también es muy interesante y lamento no tener tiempo para profundizar en esa perspectiva ius filosófica. Ahora bien, ¿qué pasa en tiempos de normalidad? ¿Qué sucede en tiempos de normalidad? Coloqué allí una fotografía de una plaza y unos niños jugando, porque esto es lo que no sucede hoy día. Niños jugando como corresponde en una plaza, ¿verdad? El punto es que primero partimos de aquí. ¿Cuáles son los principios que se aplican en un contexto de normalidad, el habitual? Bueno, los que surgen de ciertas normas allí dispuestas en la placa, artículos 958, 959 y 960. Libertad de contratación, efecto vinculante. De todo esto que estoy señalando, el efecto vinculante da cuenta de que precisamente el deudor es menester que cumpla pacta sunt servanda con lo acordado, con lo convenido, porque se espera del deudor el cumplimiento en tiempo y forma, el pago, cumplimiento de la prestación que se orienta a dar satisfacción al interés del acreedor, objeto
de la relación obligacional. El punto es que este efecto vinculante que se enuncia en ese duro, riguroso, frío, pero necesario, pacta sunt servanda, bueno, en el contexto actual no ofrece una respuesta atendible. No ofrece una respuesta atendible. Y fíjense que el artículo 960 dice que los jueces no pueden intervenir, modificar estipulaciones de los contratos, excepto, y aquí viene, excepto a pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Y empiezo a subrayar este elemento, el orden público, el principio del orden público. ¿Qué hemos visto? ¿Qué saben al estudiar la materia, derecho de las obligaciones? Saben que si el deudor no cumple, incurre en mora, y los efectos múltiples que se producen, que apareja la mora del deudor. Mora del deudor entendida como incumplimiento material jurídicamente relevante. La mora es el incumplimiento material que se torna jurídicamente relevante. En tal caso, en este contexto, leemos en los diarios, vemos en la televisión, etcétera, que muchos deudores incumplen sus obligaciones. Por tanto, ¿qué hacemos con todos esos incumplimientos? Por lo pronto, los invito a recordar, según han estudiado, y doy por seguro que entienden muy bien, que de los artículos 730 y 731 surge lo siguiente. 730, leo, efectos con relación al acreedor. La obligación da derecho al acreedor a emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que se ha obligado. Primer efecto principal y normal, pago. Si no hay pago, ¿qué sucede? El acreedor persigue el cobro, porque tiene derecho al cobro, ¿verdad? Entonces, empleará los medios legales para que el deudor pague. Será un cumplimiento tardío, técnicamente no es pago, pero en definitiva dará satisfacción, en tanto sea una ejecución específica, dará satisfacción in natura al interés del acreedor. Y otros efectos, hacérselo procurar por otro a costa del deudor, o a obtener del deudor las indemnizaciones correspondientes. Sigue diciendo el 730. Y luego el 731, vean la diferencia, porque el 731 hace foco en el deudor. ¿Qué se espera del deudor? ¿Cuáles son los efectos de la obligación de cara al deudor? Bueno, no podría ser de otra manera. El cumplimiento exacto de la obligación confiere al deudor el derecho a obtener la liberación y el de rechazar las acciones del acreedor. Entonces, los efectos de la obligación respecto del deudor, crudamente, son, ¿qué se espera del deudor? El cumplimiento exacto, el pago. Y solo a través del pago tiene derecho a liberarse. Esto también, como saben, en rigor el deudor, más que derecho a pagar, lo que tiene es derecho a liberarse. Porque ha recortado su libre albedrío, pensamos, insisto siempre, ahora, en las obligaciones nacidas de fuente lícita. Pienso particularmente en la dinámica contractual, los negocios económico-jurídicos. En tal sentido, el deudor recortó su libre albedrío a favor del acreedor. Y por tanto, más que querer el pago, lo que seguramente quiere, y el derecho tutela, es liberarse, tiene derecho a liberarse. Esto conforme los artículos 730 y 731. Pero claro, ahí vemos una mano, límites. De allí el sentido de las fotografías. Esto en un contexto normal, habitual, lo leemos de la manera que lo he hecho y lo aplicamos sin mayor dificultad. El punto es que hoy por hoy, en función del COVID y del confinamiento, etcétera, es posible que estemos ante supuestos de imposibilidad total o parcial, no imputable al deudor, o bien, también,
estemos ante supuestos en donde la prestación se ha tornado excesivamente onerosa. ¿Qué hacemos entonces en un supuesto y en otro? ¿Es exigible el cumplimiento de la prestación? Igualmente, si es que se ha verificado un supuesto de imposibilidad de pago, total o parcial, o bien estamos ante un supuesto de excesiva onerosidad. Bueno, por cierto que si se dan esos supuestos, la obligación no sería exigible, ¿eh? Y aquí también empezamos a hablar despacito de buena fe, de buena fe. Por tanto, dicho esto, abordamos un contexto de anormalidad, el análisis de un marco de anormalidad. Porque en definitiva, en un contexto atípico, se requieren herramientas atípicas, si se quiere, o especialmente discernidas, pensadas, para dar respuesta justa, ¿verdad? Y el sistema normativo en general, en tanto dirige conducta, la orienta en determinado sentido, el beneficioso para el conjunto y para las partes, en orden a dinamizar las relaciones económicas, sociales, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de esto, el sistema ya contempla una serie de herramientas pensadas especialmente para dar respuesta a casos atípicos, a situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo. Ya contamos con esas herramientas y desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Y Argentina no es la primera vez que enfrenta crisis. Estamos curtidos en esto. Por tanto, hemos aprendido, por ejemplo, de la crisis del 2001, cuál fue la respuesta jurídica a una crisis muy particular, diferente a esta, pero también una crisis que afectó el cumplimiento de ciertas obligaciones. Hemos aprendido, creo que hemos aprendido, y mi propósito es dar algunas respuestas para también orientar comportamiento. En tal sentido, lo primero que también quiero señalar es que la Corte Suprema de Justicia, en diferentes fallos, ha desarrollado lo que se llama derecho de la emergencia, el derecho aplicable en contextos de emergencia. Y allí se citan algunos párrafos extraídos de manera textual de fallos entonces dictados por el máximo tribunal, fallos de primerísima importancia. Y de todos ellos me quedo con el primero, donde dice: acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios. Aquí confiamos, como no podría ser de otra manera, en los operadores. ¿Y a quién me refiero con los operadores? Porque hay que darle vida a la existencia de algunas medidas extraordinarias. Pienso en los legisladores y en el Ejecutivo que dicta decretos. Y también en los operadores jurídicos, y aquí pienso en los jueces, al dictar sentencia y recurrir a ciertos mecanismos para dar respuesta. Y también a los abogados, cuando negocian o cuando litigan. Se espera de cada uno de nosotros cumplir con nuestro rol. Y el contexto es complejo. Así que hay que tomar cuidado. Hay que ser muy celoso en la praxis hermenéutica. Porque en definitiva, si la Corte, que es el órgano que defiende a la Constitución, el órgano máximo, que defiende la aplicación de la Constitución Nacional, bueno, este tribunal ha reconocido la constitucionalidad de leyes que suspenden de manera temporaria, ¿verdad? Y en un marco de razonabilidad los efectos de los contratos. Hay que darle vida a esta suspensión temporaria y en un marco de razonabilidad. Y aquí vuelvo a pensar en el Ejecutivo, que dicta normas, en el Legislativo, que lentamente también lo hace y tiene que hacerlo, ¿verdad? Y luego en todos los abogados que cubrimos diferentes roles, en los jueces, en los abogados, en los negociadores, ¿verdad? En los docentes, en los investigadores. Se espera de cada uno de nosotros una lectura fiel y una aplicación seria, meditada, prudente del contexto
de las bases jurídicas que ya existen. La finalidad, como también surge allí, es proteger el interés público ante desastres graves, perturbaciones de carácter físico, económico, etc. Sabemos que todo esto se da en un marco de constitucionalización del derecho privado. El Código Civil y Comercial de la República Argentina recepta fuertemente el fenómeno constitucionalizador. No es lo mismo este código, este régimen, que el anterior de Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield lo dictó en el siglo XIX, con la filosofía propia del siglo XIX. Grandísimo código. Grandísimo código. En el siglo XX se lo ayornó, como las circunstancias cambiantes lo requerían. Y de tal manera, por ejemplo, en el año 68, la ley 17711 lo modernizó en buena parte, pero era necesario un nuevo sistema normativo, y el Código Civil y Comercial Argentino de 2015, un código progresista que atiende las circunstancias actuales, el contexto económico-social actual, bueno, se hace eco del fenómeno constitucionalizador y presenta normas, unas cuantas de ellas empapadas de la influencia del derecho público. Por eso es que se habla de la publicización del derecho privado. Es menester aplicar la Constitución, como dice el artículo 1 y los tratados de derechos humanos, en los que la República es parte, para solucionar numerosos conflictos enmarcados en el derecho privado. Un derecho privado remozado, ayornado a las circunstancias actuales. Y fíjense, en tal sentido, corresponde poner de resalto el artículo 12 del Código Civil y Comercial, intervenido por el legislador, por esta influencia a la que hago referencia. Dice que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Clarísimo. No sorprende entonces que el Código Civil y Comercial haya echado mano de la buena fe para multiplicarla, para amplificarla, porque antes en el régimen de Vélez Sarsfield no existía regulación expresa de este principio milenario, pero sí el legislador del año 1968 lo incorpora y lo radica en el terreno contractual, en el artículo 1198. Pero ahora, en el año 2015, multiplica la importancia de la buena fe porque la aloja en numerosas situaciones, libros del código, y alcanza a todas y cada una de las áreas del derecho que contempla entonces el Código Civil y Comercial. Y por buena fe lo saben muy bien, es crucial para entender la solución que se espera en este contexto tan complejo. Por buena fe se entiende la conducta recta, la conducta honesta. Y como conducta recta y honesta, se espera del deudor y del acreedor, como dice el artículo 729. Deudor y acreedor deben obrar con cuidado, previsión y según las exigencias de la buena fe. Y esto tiene que ser leído ahora en clave COVID. Un mayor celo, ultra buena fe, si se quiere, como ya era conocido por los romanos, en este contexto tan particular. Una buena fe recargada, si se quiere, potenciada, porque esa conducta recta, honesta, es la conducta que se espera de ambos sujetos, no solo del deudor, sino también del acreedor, absolutamente. Y es la conducta esperable y exigible en toda su dimensión. Por tanto, como también saben, la buena fe, en definitiva, nutre, por un lado, moldea a toda la obligación, especialmente a la prestación del deudor, entendida como la conducta, dar, hacer o no hacer, y también respecto del objeto,
que es el interés del acreedor, la buena fe moldea el alcance y el vigor del crédito. Se suma, para reforzar estas consideraciones, la tutela de la confianza, porque resulta una pauta de interpretación general, una pauta de interpretación general que el Código Civil y Comercial de la Argentina recepta en el artículo 1067, donde dice que la interpretación del contrato, ¿verdad?, debe proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente. Y en este sentido, fíjense cómo, por ejemplo, estas circunstancias excepcionales que requiere la referida extrema buena fe, la buena fe potenciada, por ejemplo, impone en este contexto el deber de comunicación, que siempre existió, existe y existirá, pero potenciado este deber de comunicación para que recíprocamente las partes conversen en torno a las posibilidades del cumplimiento de la prestación. Pienso tanto en contratos bilaterales, unilaterales, y en contratos que categorizan de diferente manera. Ahora estoy pensando en los contratos bilaterales y paritarios, por ejemplo, especialmente. Pero ese deber recíproco de colaboración y comunicación hoy día debe ser cumplido con mayor celo. Y precisamente hago referencia a tipos o categorías contractuales porque es menester distinguir un tipo contractual del otro, porque el sistema no protege al deudor de la misma manera en cada uno de ellos. Recordemos entonces que por un lado tenemos contratos paritarios, es decir, aquellos que se negocian de manera individual. Yo siempre hago referencia a Juan, a Pedro, que se sientan a negociar en un mano a mano y efectivamente discuten, prevén contingencias, redactan un borrador, lo vuelven a discutir y finalmente surge un texto que habrá que cumplir. Un contrato entonces paritario o de negociación individual que está distanciado, está claramente distanciado de otros tipos contractuales, como por ejemplo los contratos de adhesión, como los contratos de adhesión a cláusulas generales predispuestas. Y ni que hablar también, más aún, por razones varias, se distingue de los contratos de consumo, porque en cada uno de ellos el tipo contractual determina el equilibrio o la medida de la igualdad. Cada uno de esos tipos contractuales tienen su propia dinámica, economía interna, y el sistema incide porque fija pautas en tutela de uno más que de otro, y no es lo mismo entonces el margen de negociación que tienen las partes en los paritarios, que es mucho mayor, el campo de negociación, que luego el que tienen efectivamente en contratos de mera adhesión o en contratos de consumidor, en donde precisamente el consumidor o el usuario como sujeto hipervulnerable requiere del sistema una tutela especial. Es menester tener en cuenta todo esto, insisto, porque cada tipo contractual entonces podremos allí determinar lo justo en función de esa estructura y la eventual intervención del Estado que dicta el Ejecutivo, decretos de necesidad y urgencia o leyes que se vayan dictando en función del COVID, etc. Todo esto, en definitiva, tiene que ser medido y atendidas las circunstancias particulares de cada una de esas categorías contractuales. Digo esto y agrego que históricamente, aquellos que peinamos ya canas, sabemos muy bien que hay contratos, lo digo porque nos consta, y no solo de haberlo leído o estudiado, nos consta que hay contratos especialmente intervenidos
históricamente, contratos en los cuales el Estado ha decidido meter mano, no siempre para bien, lamentablemente. Y me refiero en este caso a la locación de cosas, locación de inmuebles, ha metido mano en mutuos celebrados en moneda extranjera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, es menester mantener el equilibrio contractual en cada una de las fases o de las etapas, porque cierto equilibrio alcanzado por las partes en su fase genética, si luego se ve alterada por la irrupción del COVID y del confinamiento, esa irrupción que desde afuera impacta en el sinaragma, bueno, vamos a ver cómo la categorizamos. Al COVID, es decir, al riesgo de contagiarse, y al confinamiento obligatorio, total, luego parcial. Vamos a ver cómo categorizamos todo ello, pero en este momento lo que quiero señalar es que los sujetos contratantes alcanzan cierto equilibrio, un acuerdo que es negocio para ambos, puede ser más negocio para uno que para otro, pero un cierto equilibrio que debe mantenerse en la génesis y luego en la etapa del cumplimiento, en el plan, en la ejecución de la prestación, del plan prestacional, que conducirá mayormente al pago. Vamos a ver si es que no condujo al pago, cuáles fueron las circunstancias que operaron para determinar la solución en cada caso, ¿verdad? En derecho privado existe el principio de reciprocidad en los cambios, y ese principio denominado de reciprocidad en los cambios denota que la justicia objetiva requiere de una concreción de cierta igualdad. En el derecho privado, el principio de reciprocidad en los cambios denota que la justicia objetiva requiere, precisa, de la concreción de cierta igualdad que es menester mantener. Y si esa igualdad es fracturada por circunstancias externas, ajenas, habrá que ver cómo se resuelve la situación. Una de las posibilidades es la que grafico en esta placa al final. ¿Qué quiero decir? Si una parte, por ejemplo, decide resolver o rescindir el contrato, en este contexto es posible que deba dar a la otra una oportunidad razonable para negociar, con basamento en la buena fe. Porque si no lo hiciera es posible que incurra en abuso, en ejercicio abusivo de los derechos. Esto surge, es muy interesante dar cuenta de dónde surge esto textual, ¿no? No es una construcción dogmática de la doctrina, sino que en todo caso es la sabiduría del legislador asentado en buena parte de la doctrina clásica o tradicional del siglo XX, ¿verdad? Leo, artículo 1011, fíjense, queridos alumnos, la importancia de esta norma. 1011, que está en el terreno contractual, objeto del contrato. Allí estamos leyendo el artículo 1011 en el capítulo que atiende al objeto del contrato. Contratos de larga duración. ¿Cuántos contratos de larga duración se han visto alterados? Tantísimos, tantísimos. Se me ocurre el supuesto en el cual el deudor mensualmente entrega mercaderías que no ha podido entregar, o que entrega y que no le han pagado, en una relación que se mantiene durante el tiempo, un proveedor de años. Pienso en el supuesto del colegio privado que exige el cumplimiento en tiempo y forma de la cuota mensual, cuando continúa dando clases por Zoom, por medios tecnológicos, y el colegio se ahorra gastos de diferente tipo. Pienso en el locatario, en el comerciante que no puede pagar el canon, porque ha visto el cierre de su comercio, o bien cuando se le permitió reabrir, tiene un tercio de los consumidores habituales, de los clientes, y tantísimos otros supuestos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Fíjense en estos contratos de larga duración. Artículo 1011.
En los contratos de larga duración, el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad que las indujo a contratar. Escuchen ahora. Las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración total. Este segundo párrafo es categórico. Será protagonista principal en los tiempos que corren. Vuelvo a leer el segundo párrafo. Las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración total. Y el tercer párrafo, más aún. La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos, como allí está dicho en la placa. Bueno, a esta altura, mis queridos alumnos, en función de lo razonado, pareciera claro que efectivamente el COVID, la pandemia, los riesgos de enfermedad y las consecuencias que apareja, por un lado, el confinamiento obligatorio dispuesto por las autoridades, generan un combo, cada uno individualmente, pero unidos, generan un combo que es menester determinar sobre los hombros, o sobre qué bolsillo, mejor dicho, impacta los efectos, ¿verdad? Pero empecemos por recordar el concepto de caso fortuito. El artículo 1730 dice que se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. Claramente aquí encontramos a la situación actual enmarcada. Las notas salientes, ¿verdad?, del caso fortuito son la imprevisibilidad y la irresistibilidad. Es decir, el hecho supera la previsión exigible, ordinaria, normal. ¿Quién se veía venir esto? Apenas cuando veíamos, en todo caso, las noticias de Europa, pensábamos, ¿llegará acá o no llegará? Teníamos dudas, otros estaban seguros, otros decían que no. Autoridades públicas de primera categoría, acá no va a llegar o no va a ser un problema. Es decir, era imprevisible, o si bien era previsible, tuvimos poco tiempo para organizarnos. Si en el tiempo que resultó conocido y la información daba cuenta que la epidemia iba a cruzar el Atlántico, allí los contratantes debían poner las barbas en remojo y actuar. Pero el contexto era complejo. El contexto era complejo. El punto que ahora quiero subrayar es que efectivamente la pandemia del COVID-19, el riesgo de contagio, enfermedad o muerte, categoriza como un supuesto de caso fortuito, y que las medidas dictadas básicamente por el Ejecutivo a través de diferentes decretos categorizan como hecho del príncipe, son supuestos de fuerza mayor, del hombre. Específicamente hablamos de hecho del príncipe y afectan a muchos contratos. Afectan a muchos contratos. En ese sentido, ¿cuál es el impacto entonces del caso fortuito de la fuerza mayor en el contrato? Nos preguntamos quién afronta los nefastos efectos de ese combo, COVID más confinamiento. Y agrego, como ya he dicho, en un contexto de profunda recesión económica. Es un combo que denota la gravedad de la situación, ¿no? Por eso es que, como explicaba hace algún momento, es menester distinguir de qué contrato hablamos, porque la incidencia será mayor o menor
Categorizábamos contrato paritario, contrato de adhesión a cláusulas generales predispuestas y contrato de consumidor. Yo diría que el deudor es en degradé protegido cada vez más, de menos a más, de menos a más. En la interpretación conjunta es que se requiere el celo hermenéutico al que hacía referencia antes. En la interpretación del sistema legal en su conjunto es exigible suma prudencia y sumo celo y conocimiento de las herramientas técnicas que ya existen para dar respuesta justa a los casos que se van presentando. Y en todo esto, también es menester echar mano a la teoría de los riesgos contractuales, insuficientemente desarrollada en Argentina. Es menester analizar la teoría de los riesgos contractuales. ¿Por qué? Porque esta teoría ilumina al fijar criterios justos, razonables, para asignar las consecuencias económicas, ¿verdad?, del caso fortuito, de la fuerza mayor, cuando ni las partes ni la ley lo han previsto. La teoría de los riesgos contractuales. He dicho que los efectos de la pandemia, del confinamiento obligatorio, pueden ocasionar o no, ¿verdad?, incumplimiento por parte del deudor. Pueden ocasionar o no. ¿Qué quiero significar con esto? Bueno, si el COVID y el confinamiento en nada han afectado al deudor, el deudor, por supuesto, tiene que cumplir en tiempo y forma, tiene que pagar, desde luego, y no ampararse en la situación general compleja para conseguir un beneficio que no le corresponde. Actuaría de manera lejana, alejada de la buena fe. Pero si efectivamente el contexto, el combo, como hago referencia, COVID más confinamiento, o uno u otro, individualmente, impactan en la economía del contrato y por tanto produce un incumplimiento de la obligación, apelamos a estas normas. Por ejemplo, son normas sabias que recogen lo que Vélez Arfield ya regulaba, pero de esta manera está mucho más sintético y claro. Sintético y claro. Dice el 955, en torno a la imposibilidad de cumplimiento como extinción obligacional, como modo de extinción obligacional. La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación sin responsabilidad. En cambio, si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, por supuesto que en tal caso la obligación modifica su objeto y se convierte en el pago de daños y perjuicios. Y también podría ser que este combo, o el COVID, o el confinamiento, produzcan la imposibilidad temporaria. ¿Cuántos salones de fiesta no pueden albergar cumpleaños de 15, casamientos, etcétera, etcétera? Bueno, ¿qué dice el artículo 956? La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y temporaria de la prestación tiene efecto extintivo cuando el plazo es esencial o cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Será menester aplicar estas normas sabias según el contexto, persona, tiempo y lugar, y estas circunstancias anómalas a las que hacemos referencia a cada paso. También es menester recordar que existe una causa fin del contrato, porque hemos visto y saben que la finalidad, al menos para los que comulgan con la tesis finalista, es un elemento de la obligación, de obligaciones que nacen de fuente lícita, por cierto. Para los finalistas, efectivamente la finalidad es un elemento esencial y lo es del contrato. Fíjense cómo el artículo 1013 determina que la causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración
y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a su nulidad, adecuación o extinción del contrato. También de esta manera, vemos cómo es menester la readecuación del contrato que los sujetos se sienten eventualmente a negociar. ¿Verdad? Bueno, queridos alumnos, vamos construyendo la estructura jurídica en derredor de este fenómeno, las múltiples implicancias que tiene, que apareja, para entender cuáles son las herramientas a aplicar para dar solución a los casos puntuales que se presentan, ¿verdad? Y en tal caso, las herramientas son múltiples y vamos a seguir desarrollándolas en un momento cuando retomemos en la siguiente hora. Les propongo hacer un break de 10 minutos para retomar. Muchas gracias. Muy bien, retomamos, seguimos. En este sentido, habíamos llegado al punto en el que dábamos cuenta de la importancia de la finalidad del contrato y la finalidad como elemento de la obligación, de las obligaciones nacidas de fuente lícita, ¿verdad? Pero aquí en el terreno específicamente contractual, el artículo 1013 da cuenta precisamente de la necesidad de su existencia y de su subsistencia durante todo el tramo de su ejecución. Porque si se afectara la finalidad del contrato, y ya lo creo que el COVID y el confinamiento pueden alterar la finalidad del contrato, bueno, puede aparejar la nulidad, la adecuación, interesante, o bien la extinción. Y como digo allí al final, la afectación entonces puede conducir a la adecuación del contrato. Bueno, ahí está, vuelvo. Una herramienta también a la que se echa mano y dará respuesta, ¿verdad?, es la que contempla el artículo 1091, porque allí se consagra la teoría de la imprevisión, que existe en nuestro país, en la República Argentina, desde el año 1968. Aquí, en el Código de 2015, la encontramos prescripta en el artículo 1091, y efectivamente es una herramienta a la cual corresponde echar mano, porque se produce la alteración extraordinaria, si es que se produce, la alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración del contrato. En tal caso, bueno, ahí vemos cómo brinda este remedio, esta posibilidad de solución, este camino, en los contratos conmutativos de ejecución diferida o permanente, cuando la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de la celebración del contrato. Entonces, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido. Esto ya los romanos conocían, que la máxima pacta sunt servanda requería en circunstancias atípicas del rebus sic stantibus. Es muy conocida la máxima pacta sunt servanda, pero menos conocida es el rebus sic stantibus, es decir, mientras las cosas permanezcan igual, de la misma manera. Es menester o se impone el cumplimiento fiel, el pago en tiempo y forma, oportuno, pacta sunt servanda. Esto en la medida que las cosas continúen de la misma manera, que el contexto, que las circunstancias continúen de la misma forma, que no es lo que está aconteciendo hoy día, y por tanto, cuando afecte al contrato, aquí tenemos a la imprevisión como un canal útil para dar respuesta adecuada. Esta otra norma también es interesante, la del artículo 1733, porque plantea qué acontece con algunos supuestos específicos de responsabilidad, a pesar del caso fortuito, a pesar de la fuerza mayor. Es decir, lo digo al revés, aún
cuando tiene lugar un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, el deudor igualmente tiene que responder. Esto lo determina el artículo 1733 en algunos cuantos incisos. Yo me referiré a tres, a los primeros. Fíjense, dice, el deudor es igualmente responsable en los siguientes casos. Si ha asumido el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad. Bueno, si el deudor así acordó que asumía, absorbía los riesgos de la ocurrencia de un caso fortuito, pero igualmente lo afrontaría, el deudor tendrá que responder. Entonces, lo que se llama un pacto de garantía, el deudor puede renunciar anticipadamente a invocar el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento que podría entonces ser aplicado, como ya hemos dicho, en un contexto como el actual. Este pacto de garantía, que en definitiva importa que el deudor asume el caso fortuito, absorbe la contingencia, mejor aún, el deudor anticipadamente absorbe esa contingencia. Si tiene lugar, bueno, debe pagar a pesar del caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento. Esto lo veo claro, o bastante claro, bastante claro. No es posible ser categórico, porque dependerá de cómo sigan las circunstancias. Es prematuro. ¿Cuánto tiempo más tendremos COVID? ¿Cuánto tiempo más existirán medidas restrictivas? Depende de diferentes variables que no se pueden ahora, entonces, dimensionar suficientemente, y se exige prudencia en la interpretación y en los posicionamientos que se asumen. Así que tampoco es posible ser totalmente categórico con lo que estoy diciendo. Entiendo, pero repito, en los contratos paritarios, el deudor puede anticipadamente asumir el caso fortuito. Por tanto, si lo asumió, tendrá que absorber las contingencias. Carga con el caso fortuito y no puede ampararse en él para eximirse de responsabilidad. Lo pienso, insisto, en los contratos paritarios. Pero esto no es así, o por lo menos no me parece que pueda ser interpretado de la misma manera en los contratos que son a cláusulas predispuestas de adhesión, o es más dudoso, se torna borroso, muy borroso, y menos es posible que se ampare el acreedor en esta cláusula que sería leonina y que atacaría al sujeto vulnerable, sujeto de preferente tutela como el usuario o el consumidor, ¿verdad? El inciso B presenta otra situación, porque dice que el deudor es igualmente responsable si una disposición legal resulta, si de una disposición legal resulta que no se libera por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. Acá la propia ley determina qué deudor, a pesar del caso fortuito, no se libera. Y, por ejemplo, así lo ha decidido, que impide al empleador despedir, por supuestos de caso fortuito, fuerza mayor a sus empleados. Vean cómo encontramos allí rápidamente una medida dispuesta este mismo año, en el contexto de pandemia y confinamiento, que impone al empleador conservar el trabajo, no despedir, a pesar del caso fortuito que impacta en su facturación. Y otros tantos casos, ¿verdad? Y el C es el supuesto de la mora, porque el inciso C determina entonces que el deudor es igualmente responsable si está en mora. El deudor moroso, cuando todo esto, ¿verdad?, aconteció y aparejó las consecuencias múltiples que se fueron agravando, el deudor moroso absorbe el caso fortuito. Como saben, uno de los efectos de la mora es que no puede eximirse, porque si hubiera pagado en tiempo y forma, habría entonces dado satisfacción al deber, satisfacción al interés del acreedor, hubiera extinguido, él se hubiera liberado,
pero si incurrió en mora, el deudor moroso entonces no puede eximirse alegando caso fortuito, aun cuando pruebe que el caso fortuito impacta o la fuerza mayor, que importa la imposibilidad de pago, así lo podría alegar, pero insisto, su morosidad impide que pueda alegarlo para eximirse de responsabilidad. Ahora bien, en todo esto, un elemento especialmente importante a considerar, a entender, a aplicar, es el análisis enmarcado en la relación causal. El análisis propio de la causalidad arroja luz, echa luz, para determinar cuál es el camino a seguir, cómo resolver los supuestos heterogéneos, múltiples y complejos que se presentan. Por lo pronto, a ver, sabemos que la relación causal, es decir, la relación que se entabla, que se produce entre el antecedente y el consecuente, ¿verdad? Es esa relación causal entre el antecedente y el consecuente el que el derecho estudia y brinda ciertas pautas y da respuesta, y quería compartirlas con ustedes. Por lo pronto, el sistema adopta a la causalidad adecuada para determinar qué consecuencias son las que debe afrontar el deudor. Un análisis enmarcado en la causalidad, y he dicho que la teoría que básicamente adopta el código es la teoría de la causalidad adecuada, entendiéndose por causalidad adecuada que el deudor tiene que afrontar aquellas consecuencias naturales, ordinarias, en el devenir. Un efecto es considerado ordinario cuando acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Pero precisamente aquí lo que no hubo es un derrotero ordinario, habitual, sino que se suscitaron circunstancias extraordinarias. Por tanto, esas situaciones extraordinarias, COVID, confinamiento, medidas dispuestas por las autoridades, importan supuestos de concausalidad, porque fracturan, total o parcialmente, el nexo. Fracturan de manera total o de manera parcial el nexo de causalidad. Y a la par agrego que la previsibilidad se enmarca en la materia causal. Y la previsibilidad también asume aquí un papel absolutamente protagonista. ¿Qué significa prever? Piensen, ¿qué significa prever? Prever es ver con anticipación. ¿Y quién debe prever? Deudor, acreedor, conforme la buena fe a la que hacíamos referencia, ¿verdad? Y esta previsibilidad que permite anticiparse y actuar para no perjudicar a la otra parte, para no dañar. Bueno, la previsibilidad contractual, también tenemos en Argentina una norma que la regula de manera específica. Es el artículo 1728. ¿Y qué dice? Previsibilidad contractual. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Repito y explico. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de su celebración. Es decir, no vamos a exigir de los sujetos contratantes una previsibilidad propia de un superhombre, cuando no se sabía que el COVID venía, o cuando era una noticia pequeña en una página perdida del periódico sobre una enfermedad en China del año pasado. Nadie hubiera dicho que se iban a dar estas circunstancias, esta bola de nieve.
porque la previsibilidad en el plano contractual es menester fincarla en el momento de la celebración. Cuando los contratantes celebran allí, de allí en adelante, se le exige al sujeto, al deudor, al acreedor, prever las contingencias. Todo contrato es un acto de previsión, ¿eh? Un acto de confianza, un acto de previsión, y en términos de exigibilidad, a los fines de adoptar medidas anticipatorias, previsoras. Cronológicamente nos paramos en el perfeccionamiento de las voluntades, cuando nace el contrato. Artículo 1728. Todo esto enmarcado en la causalidad. También he dicho hace un rato, a la par de la buena fe, otro principio ilumina. Es un desprendimiento, según mi manera de ver las cosas, es un desprendimiento de la buena fe. Me refiero al abuso del derecho. El abuso del derecho también ilumina, porque en este contexto las partes tienen que sentarse a negociar si efectivamente el COVID, el confinamiento, ha impactado en el cumplimiento de la prestación. Antes de resolver el contrato, es menester que las partes, si les interesa, ¿verdad?, mantener los efectos del contrato, sentarse a negociar, porque si no lo hace, una de las partes puede ser, el acreedor, estoy pensando, que se niega a discutir el canon locativo con el comerciante, que factura 1/3 de lo que facturaba anteriormente. Ese acreedor, ese locador, ¿puede exigir el pago en un 100%? Pareciera que no. Pareciera que no. ¿Dónde está el sinalagma? ¿Dónde está el equilibrio contractual? Que, como he dicho, tiene que mantenerse durante todo el ITER, ¿verdad? En tal caso, si el acreedor no se sienta a negociar, bueno, ahí podríamos entender que abusa de su derecho, incumple con la regla del artículo 10, que plasma allí un principio general del derecho, como el abuso del derecho. Y también el Código contempla la situación de la posición dominante en el mercado. Así que es un código que tutela al débil en términos generales. Y en este contexto complejo, si efectivamente el COVID, la pandemia, afectan, inciden causalmente, es menester entonces, en virtud de la buena fe a la que se ha hecho referencia, el abuso del derecho, que ahora aquí agrego, bueno, es menester dar cumplimiento a ese deber de colaboración que surge expresamente del artículo 1011, pero que se apoya y bebe de las aguas profundas de los artículos 9 y 10, principios de buena fe, abuso del derecho, etcétera, etcétera. Hay otra norma que también se torna aplicable en estos tiempos. Es la del artículo 1054, la del artículo 1054 sobre actos peligrosos. El artículo 54 está en el libro primero y, bueno, allí se norman todos los supuestos que, de dañosidad o que procuran tutelar al sujeto, subrayan la dignidad de la persona humana, etcétera, etcétera, y dentro de entonces, de ese ordenamiento, en el marco de los derechos personalísimos, el artículo 54, específicamente sobre los actos peligrosos, prevé que no es exigible el cumplimiento del contrato que tiene por objeto la realización de actos peligrosos para la vida o la integridad de una persona. Bueno, esa primera parte, sin duda, en un contexto de pandemia y de confinamiento, es posible echar mano a esta norma, porque, no sé, pienso en un momento en el cual el acreedor exigía el cumplimiento de la prestación al deudor cuando el confinamiento era obligatorio y total. O bien cuando el confinamiento es obligatorio y, a pesar de no ser total, impide el desarrollo de ciertas actividades, etcétera, etcétera. Bueno,
el acreedor no podría exigir el cumplimiento de la prestación, porque eso importaría desarrollar actos peligrosos, ¿verdad? Peligro de contagio, que apareja muerte o mínimamente enfermedad, etcétera, etcétera. Así que esta norma también es otra herramienta a la cual podemos apelar para dar respuesta a los múltiples y heterogéneos supuestos que se presentan. En materia contractual, también hay otras normas muy interesantes que consagra el Código Civil y Comercial de una manera categórica y que nuevamente dan respuesta, una solución válida, útil, y son las que determinan la posibilidad de suspender el cumplimiento de los contratos bilaterales. Me refiero a los contratos bilaterales en donde cada sujeto es menester que cumpla con su respectiva prestación. Pero ¿qué pasa entonces si uno puede cumplir y el otro no? O el que puede cumplir duda y tiene elementos de juicio razonables, suficientes, para considerar que si cumple luego no va a recibir su contraprestación. Bueno, los artículos 1031, 1032 dan respuesta, porque dicen, en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. Y fíjense cómo también se enmarca en toda la dimensión preventiva, es decir, anticipatoria a los fines de evitar daños, porque el artículo 1032 prevé que una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño, porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Es una norma que está hecha a la medida de la situación actual. Porque si yo voy a cumplir y luego no voy a recibir mi contraprestación, yo puedo cumplir en este supuesto de COVID y pandemia. Yo puedo entregar una mercadería. Pero así como la entrego, por supuesto, tengo derecho a que me paguen. Si dudo razonablemente, y tengo elementos para dudar que el COVID y el confinamiento han esmerilado la capacidad de pago de mi co-contratante, no voy a entregar esa mercadería para luego no poder cobrarla, ¿verdad? No sería justo. Por tanto, vuelvo a leer 1032, una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una grave amenaza de daño, porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. Es clara y será menester aplicarla cuando corresponda, haciendo una aplicación como de costumbre, una interpretación completa, horizontal, integral de las normas, actuando siempre a cada paso de buena fe, ¿verdad? Bueno, agrego. Hay otras situaciones a las cuales podríamos echar mano, pero me voy a referir, para ir cerrando el análisis global, ¿cuál es la perspectiva que suma el derecho de daños? Porque el derecho de las obligaciones se compone de una parte inicial, primera, teoría general de las obligaciones, pero encontramos enseguida al derecho de daños o derecho de la responsabilidad civil, que forma parte del clásico derecho de las obligaciones, ¿verdad? Y desde tal perspectiva agregamos que también iluminan los principios cardinales alterum non latere y buena fe, la buena fide. ¿Por qué? Porque recordemos que el alterum non latere impone a todos y a cada uno una conducta que no dañe al semejante, que no lo perjudique. De allí la necesidad de actuar o de comportarse en respeto a estos principios cardinales y en función del contexto de la situación, obrar rectamente, honestamente, etc. Y la buena fe
precisamente que apuntala a todo este comportamiento en el plano de los negocios económicos jurídicos. Y no solo pienso, por supuesto, en la faz genética, sino especialmente en la faz de la ejecución prestacional, porque especialmente pienso en los contratos que han nacido antes de marzo, de estas medidas que hemos recordado, del 11 de marzo, del 19 de marzo, en los contratos previos, pero que se ejercen o se ejecutan, mejor dicho, que se ejecutan durante un tiempo. Y durante el tiempo que se ejecutan han sucedido todas estas situaciones a las que hacemos referencia y que todos conocemos muy bien. A la par de estos principios generales que iluminan y que orientan conducta, también recordemos que en materia de daños, conforme el Código Civil y Comercial de la República Argentina, una de las funciones de esta disciplina es la prevención. Y la prevención refuerza entonces todo el íter en el cual el deudor ejecuta su prestación y tendrá que actuar, modelar su conducta en los términos a los que estoy haciendo referencia, para evitar causar un daño en el otro. Vean cómo, en definitiva, la vara de la previsibilidad, por lo menos en la República Argentina, y surge claramente de las normas, y lo digo con orgullo, la vara de exigibilidad de conductas evitatorias está muy arriba porque la propia norma lo impone. Es menester que los operadores jurídicos sepamos interpretarlas y aplicarlas para dirimir los conflictos. Y más aún, por cierto, estas normas están dirigidas al ciudadano, al ciudadano en sus relaciones obligacionales, con asesoramiento o sin asesoramiento legal. Pero estas son las normas a las que corresponde apelar para celebrar los contratos, ejecutarlos y luego, o también, interpretarlos y eventualmente, ante conflictos, dirimirlos. Y a la par, también el Código Civil y Comercial de la República Argentina prevé expresamente el supuesto del agravamiento del daño, porque impone el deber genérico de no agravar el daño ya acaecido. Todo esto surge del artículo 1710, que es una norma de crucial importancia y dirige el comportamiento de los sujetos y también, simétricamente, es menester que sea tenido en cuenta, ponderado por los operadores jurídicos, que asesoran o eventualmente que deciden si es que todo esto se transforma en un litigio judicial. A la par, agrego, todo esto presenta un cariz procesal. Múltiples situaciones de corte procesal. Me aboco básicamente a la carga probatoria. Me aboco puntualmente a la carga probatoria. ¿Sobre qué empieza a demostrar? El COVID, el confinamiento, sobre el deudor, sobre el acreedor. Bueno, a ver, por lo pronto, vamos paso a paso. La pandemia, en cuanto tal, es un hecho de público y notorio conocimiento. Por supuesto que no será menester, si esto lo llevamos a los estrados judiciales, que sería muy recomendable no llegar a esa instancia judicial, porque el mejor juez no va a poder dar respuesta acabada, no va a poder dar buena respuesta. Me refiero a que llevará su tiempo, y no son los tiempos del siglo XXI, por lo menos no con la estructura tribunalicia y el código procesal que está quedado en una época pretérita. Entonces, vuelvo al tronco de lo que quiero significar. La pandemia no es menester que se demuestre, es un hecho de público y notorio conocimiento. Pero sí es menester demostrar, en todo caso, que ese COVID, la pandemia, y los riesgos de enfermedad o muerte que apareja, y o el confinamiento obligatorio y luego gradualmente abierto, uno u otro, es menester que se demuestre que impactan, que incide
en la prestación a ejecutar. Por tanto, si el deudor alega que el COVID y/o el confinamiento han impactado en el contrato, específicamente en la ejecución de su prestación, será menester que lo demuestre. Porque eso ha frustrado el pago o ha incidido total o parcialmente en los términos que venimos desarrollando. Y acá también podemos ver que una norma específica ilumina el 888, que determina que para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable. Muy bien, punto y aparte. Les decía al comienzo que veríamos puntualmente una cuestión, porque considero que puede ser de interés para algunos o para muchos de ustedes. Me refiero a la situación del inquilino, porque el contrato de locación de cosas históricamente es un contrato sensible. Es un contrato sensible porque tiene que ver con el derecho a la vivienda digna, que es un derecho constitucionalmente contemplado y también se desprende de numerosos tratados internacionales de derechos humanos. Así que es un derecho fundamental y en un fenómeno constitucionalizador del derecho privado, como hacía referencia, la tutela de los inquilinos se entiende, y estos válidamente, entonces, es dable categorizarlos como sujetos o colectivo especialmente vulnerable en un contexto como el actual. Ahora bien, ¿qué es lo que ha hecho el decreto 766 del 2020? Esto es del 24 de septiembre pasado. Bueno, por lo pronto prorroga la vigencia de los contratos de locación, cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo en adelante. Fíjense la fecha. Precisamente estamos hablando de la fecha en la cual se dictaron los primeros decretos a los que hacía referencia al comienzo de esta charla, decreto 319, decreto 320 y otros que se fueron dictando a lo largo de estos meses. El punto es que el 766, que prorroga o que viene a ser una continuación en buena medida del decreto 320, lo que hace específicamente es prorrogar la vigencia de los contratos de locación, cuyo vencimiento haya operado a partir del 20 de marzo. Y al mismo tiempo también este decreto prorroga la suspensión de los desalojos. Prorroga la suspensión de los desalojos hasta el 31 de enero del año próximo. Vean cómo se gestiona gradualmente la pandemia y las contingencias que azotan a la sociedad argentina y a todas, algunas más, otras menos. Pero son medidas intervencionistas, fundadas, como dice la propia norma, ¿verdad?, en que trabajadores, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios ven fuertemente afectados sus ingresos por la pandemia, la merma de la actividad económica, y en este contexto los locatarios específicamente se acude en beneficio de ellos, porque, bueno, esta situación puede razonablemente agravar, ¿verdad?, la situación en la cual se encuentran, podría desembocar en numerosos desalojos en este contexto tan complejo. No se me escapa por un momento, queridos alumnos, que aquí y ahora, como corresponde, es menester que tomemos distancia de la situación, lo analicemos lo más fríamente posible y, por cierto, no asumamos el rol ni del inquilino ni del locador. Porque claro que esto trae afectación. Esto afecta el equilibrio contractual al que hacía referencia antes. Por tanto, si me apoyo en los derechos del locador, bueno, veo que la afectación es clara y grave, pero hago también foco en el
inquilino y razono de la misma manera que lo ha hecho la autoridad, pero no se me escapa por un segundo que la situación es muy compleja, tiene diferentes aristas, y acá es menester que nos situemos fuera del caso de uno o de otro. Esta norma ha decidido, en este contexto extraordinario, amparar, tutelar especialmente a algunos inquilinos. Especialmente a algunos inquilinos. ¿A quiénes? Bueno, leeré algunos de ellos solamente. A quienes alquilan y confieren al inmueble un destino de única vivienda urbana o rural. ¿Mm? Destino de vivienda única, urbana o rural. Vivienda familiar o personal en pensiones, en hoteles o similares. Y efectivamente son los más vulnerables. Pero también avanza, y ahí está la discrecionalidad, todo se da en un marco de discrecionalidad, pero subrayo, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esa discrecionalidad del legislador tiene que estar enmarcada en la razonabilidad. En este sentido, avanzo y abro abre el decreto, ¿no? Se ha decidido también tutelar a aquellos que destinan la vivienda a actividades culturales o comunitarias, viviendas rurales destinadas a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias, viviendas alquiladas por monotributistas, por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión, inmuebles alquilados por microempresas o pequeñas y medianas empresas. Fíjense que el abanico es muy amplio, Todos los sujetos a los que se protege. Pero claro, acá la manta es corta. Protejo a ellos y, por cierto, afecto a los locadores que esperan el cumplimiento en tiempo y forma, el pago del canon íntegro, en respeto del principio de integridad de pago, como ustedes saben. Vean que el abanico es generoso. Y esta generosidad, lo digo adrede, apelo a ese calificativo, porque esto es una medida de gobierno decidida a ensanchar el abanico de sujetos vulnerables que requieren tutela, pero por supuesto, esto es opinable y excede largamente lo que aquí es menester que desarrollemos o nos aboquemos. Otras medidas, y con esto vamos prácticamente cerrando, otras medidas del mismo decreto, importantes, por eso no quiero dejar pasar por alto, es el congelamiento del canon locativo. Ese congelamiento del canon se prorroga hasta el 31 de enero del año próximo. Bueno. También se prorroga la subsistencia de la fianza. Muy interesante. Claro, así como se prorroga la validez del contrato, se prorroga la validez de la fianza. El fiador queda todavía como sujeto a quien se le reclamará ante el incumplimiento. Interesante, importante, por eso lo agrego. ¿Qué pasa con las deudas por diferencia de precio? Porque si se congela el precio, es posible que en virtud de ese congelamiento no se torna operativa la cláusula contractual que preveía un aumento del valor del canon locativo. Bueno, el hecho de que se congele el precio no significa que el locador absorba y luego no tenga derecho a cobrar. Es un diferimiento. Esta diferencia de pago que tiene lugar, en definitiva, mensualmente, el deudor abona el precio congelado, pero la diferencia con la suma que debería pagar se va sumando y hay una prórroga hasta febrero del año 2021. Se prorroga el pago de ese saldo que se va acumulando hasta febrero del año 2021. ¿Y qué pasa con toda esa suma de dinero que se fue acumulando mes tras mes? Que el deudor, que el inquilino, ahora no paga porque el decreto determina el congelamiento del canon
Bueno, lo pagará el año que viene. ¿De qué manera? Artículo séptimo. Bueno, dice que deben abonarse en al menos 3 cuotas y 6 como máximo. Las deudas, por falta de pago y la prórroga, entonces, todo eso se difiere para el año próximo, y ahí es menester, obviamente, que las partes contratantes se sienten a negociar y a encontrarle la salida más amistosa en función de las probabilidades, las posibilidades de cumplimiento específicas y puntuales en cada caso. ¿Eh? En cada caso. En suma, queridos alumnos, en suma, a ver, antes de explicar esta última placa, la situación es compleja en extremo. Una situación compleja en extremo inevitablemente me recuerda al 2001. En Argentina, aquellos que pintamos algunas canas o muchas canas, vamos a acordarnos del 2001 y hemos aprendido, o me gusta pensar que hemos aprendido bastante. Me refiero a los operadores jurídicos, cuáles son los caminos a recorrer para dar respuesta justa a tantos casos que se presentan hoy día. El contexto es diferente, la situación es diferente, pero también es una crisis. Si es más grave, igual o menos grave, es prematuro decirlo. ¿Cuánto tiempo más llevaremos en pandemia, en confinamiento? ¿Cuántas veces más seguiré dando clases desde mi casa y no nos veremos en el hermoso campus que tenemos? No lo sé. El punto es que es prematuro decidir o comparar y determinar si es más o menos grave. El punto al que quiero llegar, en definitiva, es que los numerosos conflictos que se generan, los cuantiosos y heterogéneos conflictos que se generan, ¿cómo se va a resolver todo ello? Bueno, en tal sentido quiero proponer cómo lo hacen otros autores, y esto lo hemos aprendido también, insisto, de algunos problemas históricos que recordamos. Bueno, es menester, en todo caso, no acudir a los tribunales, que quede el tribunal como última ratio, sino queda otra, porque el mejor juez con el mejor plantel no va a dar respuesta oportuna, eficaz. El tribunal no es un espacio para encontrar allí respuestas oportunas, eficaces, en términos de tiempo. Por tanto, es menester acudir a la negociación. Por eso hablo siempre de la importancia de estudiar mecanismos de negociación. El estudiante de Derecho tiene que ser instruido en mecanismos de negociación, que no son mecanismos jurídicos, son disciplinas extrajurídicas las que luego volcaremos al fenómeno jurídico. Pero en tal sentido, las técnicas de negociación tienen que ser conocidas por los abogados, por los jueces, por los funcionarios y empleados judiciales, por todos, porque el camino a seguir es la recomposición o la readecuación amistosa. Esta es la gran estrella. Esta es la gran estrella. Ahora se habla de solución colaborativa. Y cuando hablo de solución colaborativa, me hace pensar en la teoría del esfuerzo compartido, que en definitiva echó luz para resolver numerosos conflictos jurídicos, judiciales, que aparejó la crisis del 2001. La teoría del esfuerzo compartido, que en definitiva ha sido el reparto justo, equitativo de los daños, de las pérdidas. Esto puede iluminar para resolver numerosos casos. Ese deber de colaboración, insisto, del artículo 1011 es especialmente importante. En suma, me parece que el contexto complejo, actual, y no sabemos cuánto más lo seguiremos padeciendo, bueno, cordura, seriedad, prudencia, todo me persuade a sugerir como camino la recomposición
o readecuación amistosa, y en tal caso la intervención directa de las mismas partes. Eventualmente, si es necesario, por supuesto, con el asesoramiento de abogados, en mediación también, ¿por qué no? Mediadores, árbitros, y si no queda otra, la transacción, que conocemos como contrato, que procura, en definitiva, la extinción de la obligación. Son mecanismos que habrá que recorrer para dar solución a tantísimos casos que existen hoy día y que se darán en el futuro, inmediato. Así que eso es una sugerencia, es un consejo que parece oportuno brindar. Muy bien, ahí está. Eso es. Bueno, ha sido un repaso de todas las implicancias del COVID y del